Ya, ahí sí que sí. Eh, Última clase lo que nosotros vimos fue ejercicios. ¿Ya? La Javi muy bien se aplicó ahí para... ¿Siguió está como pestañeando la pantalla o solo a mí me aparece así? ¿A usted se le ve bien? A ver, ahí se ve bien. Es como esa... Ahí sí se arregló, creo, ¿no? ¿Me confirma si se arregló? ¿Está bien? Ya, súper. Ya, la última clase, ustedes recordarán que nosotros vimos eh, lo que tenía que ver ejercicios, que era lo último de la unidad uno. ¿Ya? Último de la unidad uno. Estamos pasando a la unidad 2, en la cual ya vamos a empezar a ver álgebra y funciones. De hecho, esa es la unidad 2. Y de hecho, todo esto se basa en ver álgebra. Algo que vamos a ver desde hoy día. Ahora bien, yo aún no le he subido este documento porque me falta hacer de este documento. Este documento va a tener dos partes. O sea, lo vamos a hacer en dos clases. Por ende, no lo tengo todavía listo. Si se fijan, son 6 hojas y son las 6 hojas más o menos que vamos a ver, intentar ver hoy día, un poquito menos yo creo que vamos a ver. Eh, y lo vamos a ver en dos clases, porque es materia que a mí me importa que quede sumamente clara y así que lo vamos a ver con sumo detalle para que lo otro se nos haga un poquito más fácil. Así que básicamente eso. Eh, Así que el documento yo se lo voy a subir durante la semana. Probablemente mañana tengo un espacio libre y quizás lo termine porque me queda muy poco por terminar. Y ahí se lo voy a ir subiendo también con los ejercicios y todo. Mientras es muy importante que pongan atención. Bueno, mañana también lo voy a dejar subido este video para que sobre todo tanto ella como la Laura lo puedan ver. No es lo ideal siempre el hecho de verlo como video porque no se pueden sacar las dudas en vivo. Pero, pero bueno, ahora cuando ya estén escuchando el video, que sepan que y usted igual, que ustedes me pueden preguntar dudas cuando sea. ¿Ya? Y el hecho que esté el video colgado igual es súper práctico, porque cuando ustedes hagan los ejercicios, pueden sacarse quizás algunas dudas viendo el video. Así que si es que lo necesitan siempre, me lo podrían decir, ¿no? Yo puedo hacer eso. Puedo grabar, aunque no falte nadie. Ya. Entonces, vamos a empezar hoy día con álgebra. ¿Ya? Álgebra. Ahí vamos a empezar con un ¿qué es el álgebra? Y en sí, tal como dice aquí, el álgebra es simplemente una rama de la matemática. Es una rama de la matemática la cual intenta representar cantidades por medio de números y letras, no como solamente números como era ahora, como era antes. Y es básicamente eso. De hecho, la definición que aparece aquí en este puntito de introducción dice eso, pero con otras palabras y mete algunas palabras un poco más técnicas que nosotros no las vamos a tocar. Lo que ustedes tienen que saber que el álgebra, y tal como yo creo que ustedes lo asocian, es cuando hay letras de por medio. Entonces empecemos de lleno con los conceptos importantes para poder entender bien el álgebra. Esto es sumamente introductorio y ya vamos a ver probablemente muchas cosas que ustedes ya saben. Así que vamos a empezar. Primero, ¿qué es un término algebraico? Un término algebraico, chiquillos, es una relación entre números y letras donde interviene operación como multiplicaciones, división, potencias y o raíces. Pero importante este punto de acá, no se incluyen sumas ni restas. Es decir, aparte de los ejemplos que tengo acá, decir término algebraico podría ser el 6x elevado a 3 raíz de z.
por ponerle un ejemplo. Siempre y cuando no haya ni una suma ni una resta, puede ser. De hecho, esto puede ser negativo, pero no significa que haya una resta, porque para que haya una resta tienen que haber dos términos algebraicos. Esa es la idea. Entonces, no sé, Javi, ¿me podrías dar un ejemplo de otro término algebraico? Sí, perfecto. Simplecito, pero muy bueno. Nico, ¿me podrías dar un ejemplo de algún término algebraico? 3x. Perfecto. Súper bien. Entendieron que es término algebraico. Pero es diferente a cuando yo digo una expresión algebraica. Porque una expresión algebraica es cuando yo sumo o resto términos algebraicos. Como por ejemplo, el 2a de la Javi lo puedo sumar con el 3xy del Nico. Inclusive, yo aquí podría restarle el 6x cubo, el cuadrado lo voy a poner ahora, raíz de z. ¿Ve? Siempre y cuando haya de por medio sumas y o restas, estoy hablando de expresión algebraica. Entonces, Javi, ¿me podrías decir otra vez un ejemplo de una expresión algebraica? Ya, ya, súper, súper. Excelente. ¿Ya? Entonces, si se fijan, aquí tenemos dos expresiones algebraicas. Una que dijo la Javi, que tiene dos términos algebraicos, y otra que puse yo acá, que tiene tres términos algebraicos. Y eso, la cantidad de términos algebraicos va a ser fundamental para lo que vamos a ver ahora. ¿Por qué? Porque estas expresiones algebraicas van a tener cierta clasificación. Y la clasificación, chiquillos, va a depender de la cantidad de términos algebraicos que tenga. Por ejemplo, existe el monomio. El monomio es la expresión algebraica que tiene solamente un término. Es simplemente un término, monomio. Cuando hablamos de mono, hablamos de uno. ¿Ya? Un término. ¿Ya? Y es sumamente importante saber los prefijos en matemáticas, es sumamente útil. Eh, como el monociclo o una rueda. ¿Ya? Hacia esa referencia. Aquí tenemos harto ejemplo, el x cuadrado, 6a, 7xy, inclusive igual podría tener una raíz, una fracción, da igual mientras no haya una suma ni una resta, mientras sea solamente un término algebraico va a ser un monomio. Es decir, un término algebraico también es un monomio. ¿Ya? Acá abajito nos aparece algo sumamente importante. Si un monomio no tiene escrito su coeficiente numérico, entonces el valor es 1. Pero ¿qué es coeficiente numérico? Algo que aún nosotros eh, no hemos visto. ¿Bien? Entonces vamos a hacer una pausita aquí. Fíjense que vamos a tomar como por ejemplo el 2a que nos dio la Javi delante. ¿Bien? Y aquí lo que yo tengo es un coeficiente numérico y por otro lado tengo un factor literal. Pero ¿qué me dice ese punto que subrayé? Si un monomio no tiene escrito su coeficiente numérico, entonces el valor es 1. Como por ejemplo, si yo tuviese, este ejemplo es de eso. Si yo lo que tuviese fuese solamente un a elevado a 3b, y a mí me preguntan cuál es el coeficiente numérico de este número, el coeficiente numérico es el 1.
Solamente que no se escribe. ¿Por qué? Porque se está multiplicando. Entonces 1 por algo es eso mismo. Entonces no se escribe, pero ahí está. Es el E. Eso pasa con los monomios. Pero ahora nosotros tenemos monomios y tenemos polinomios. Y los polinomios tienen como subclases. Como por ejemplo está el binomio. Cada vez que yo hablo de bi, estoy hablando de 2. Entonces el binomio es cuando existen dos monomios, dos términos algebraicos. Como por ejemplo, el ejemplo que nos dio la Javier antes, 17xy menos 3x cuadrado. Tiene dos, es decir, que los separa solamente una suma. Existe también lo que es el trinomio, cuando claramente hay tres, ¿cierto? Y un ejemplo, aparte de lo que aparece acá, podría ser el que dije yo, 2a más 3i menos 6x cuadrado raíz de 0. ¿Eh? Entonces, muy importante, cada vez que esto es o sea, trinomio, ¿eh? el sufijo, prefijo, digo, tri hace referencia a 3. Ahora, ¿qué pasa si es más de 3? Simplemente se llama polinomio. Es decir, ya con 4 términos algebraicos, no tienen nombre específico, que no le vamos a poner nombre hasta infinitos términos, simplemente se llama polinomio. Nada, nada otra cosa en especial. Esa es la idea. Chiquillos, necesito saber si hasta este punto se va entendiendo. Ya. Javi, igual. Ya. Qué bueno, chicos. Qué grado. ¿Eh? Primero dice, grado, ¿qué es el grado? ¿Ya? Y esto es sumamente importante. Para esto necesito que el Nico, por favor, me dé un ejemplo de un término algebraico, es decir, un monomio. ¿Eh? Pero el binomio tiene que tener dos letras y las letras tienen que estar elevadas a algo. ¿Eh? Un monomio, pero que tenga dos letras. Ya, 3 al cubo. E al cubo. Ya, bien. Súper bien. Gracias, Ali. Ya. ¿Por qué? Porque ¿qué es el grado? Cuando yo estoy hablando de grado, esto es sumamente importante en matemáticas. Cuando estoy hablando el grado de la expresión algebraica, ¿bien? Yo puedo diferenciar entre dos tipos de grados. ¿Bien? Primero, bueno, primero lo que yo puedo ver es sacar el grado de un término algebraico. Solamente de un término algebraico por separado. Como por ejemplo, este que nos dio el Nico como ejemplo. En este caso, yo puedo calcular el grado relativo o el grado absoluto. ¿Cuál es el relativo? El relativo va a depender de la variable que yo quiera mirar. Como por ejemplo, en este caso, yo puedo mirar la variable x, o sea, la variable a, que las variables son las letras, o la variable e. ¿Y qué va a decir? La variable a, bueno, esta expresión es de segundo grado. Vamos a correr esto un poquito. Esta fracción es de segundo grado para la variable a, o con respecto a la variable a. ¿Qué significa eso? Es porque el elevado es 2. Y por otro lado, esto va a ser de tercer grado para la variable. ¿Por qué? Porque el elevado es 3. Y esa es la idea.
Si el elevado fuese 11, sería de onceavo grado. ¿Ya? Si fuese el exponente 8, sería de octavo grado. Esa es la idea. Eso es lo relativo. Pero ahora, ¿qué pasa con lo absoluto? El absoluto es la suma de todos los exponentes. En este caso, el absoluto, nosotros no miramos la variable, simplemente sumamos los exponentes y con eso digo que esto es de quinto grado. ¿Mm? Fíjense que aquí dice quinto grado absoluto con respecto a la variable x e y, no es necesario ponerle tanto color, yo digo sí, quinto grado. ¿No? Ahora, ¿por qué queremos ver el relativo y el absoluto? Es importante en cierto sentido. Eh, pero la verdad es que el que más ocupamos nosotros siempre es el absoluto, que es más fácil que ¿ya? Eso pasa con el grado de un término algebraico. Acuérdense, chiquillos, si van quedando dudas, me van esperando. Voy a pasar este y ahí les pregunto si es que estas. Fíjense, una información importante. El exponente 1 no se escribe. Y hay que tenerlo en cuenta, sí. Como por ejemplo, si yo quisiese sacar el grado absoluto de x cuadrado y. El grado absoluto en este caso es 3. ¿Por qué? Porque esto tiene un 1 ahí escondido que no se escribe. Entonces, el grado es 2 más 1. Solamente que ese 1 no es necesario escribirlo. Entonces, normalmente nosotros ponemos x cuadrado y nomás, no x cuadrado y elevado a 1. Pero cada variable tiene un exponente, solamente que no, a veces lo escribimos y a veces. Ahí la cuestión. ¿No? Por otro lado, nosotros podríamos sacarlas del polinomio. Y para el polinomio, en este caso sí vamos a ver el ejemplo abajo mejor, para no hacerlo tan difícil. Y dice, este también puede ser relativo y también puede ser absoluto. Acuérdense que relativo es tomando en cuenta una variable y el absoluto es siempre como la suma de los exponentes de todas las variables. Pero aquí es un poquito distinto porque cuando nosotros tenemos esto, bueno, aquí a corregir al tiro algo, que lo voy a corregir después, esto es 3x elevado a 3. Cuando yo veo el término, el grado relativo, es el mayor exponente de la variable. Porque ahora estoy viendo un polinomio, tengo más de una expresión, tengo más de un término. Entonces, por ejemplo, si quiero ver el relativo, grado relativo, para la variable x, ¿ven? Tengo que comparar todas las exponentes de x. Aquí vale 2, aquí es 3, aquí ni siquiera está, y aquí es 2. Entonces el más grande va a ser el grado. Entonces aquí yo puedo decir que esto es de tercer grado. ¿Eh? Si yo quisiese hacer exactamente lo mismo para y, tengo que comparar las exponentes de y. Acuérdense que si que no está, es el 1. Aquí es 4 y aquí es 3. En el segundo no aparece el i. ¿Qué significa? El más grande es el 4. Cuarto grado. Es el mismo. Ahora bien, veamos el otro, el absoluto. ¿Cómo sería el absoluto? No, vamos. El absoluto yo tengo que sumar, sacar los grados absolutos individuales. Por ejemplo, ¿cuál es el grado absoluto de esto? Es grado 3. ¿Por qué? Porque es 1 más 2. El de aquí también es grado 3. El de aquí es grado 4. Y el de aquí es grado 5. Acuérdense, los absolutos de los términos por separado. Y el absoluto de todo el polinomio va a ser el absoluto más grande. Por ende, por eso es de quinto grado absoluto, porque es el más grande de los absolutos chiquitos. Es como esa idea. ¿No? Chiquillos, ¿se entendió esto que tiene que ver con los polinomios?
O sea, con el grado en sí. ¿Necesitan un ejemplo con algo? Ya. Nico, a ver, ayuda. Dame un binomio, cualquiera. ¿Ya? Ya, ojalá que también tenga el A y el B dando vuelta. Ya. Los dos al cuadrado. Ya, bien, gracias. Entonces yo cuando tengo esto, yo puedo sacar un grado relativo. Cuando yo saqué grado relativo, voy a sacar el relativo con respecto a X o con respecto a Y. ¿Eh? O con respecto a y a B en este caso, porque no tengo el X y el Y. Entonces, para eso, yo tengo que ver cuál es el A que está elevado al número mayor. En este caso, como están elevados al mismo número, es de grado 3, grado 2. Porque si se igualan, no elige mayor. Pero para el B, si se fijan, entre 3 y 2 es mayor el 3. Entonces, va a ser de grado 3 para la variable I, para la variable B. Pero en cambio, para cuando yo quiero sacar el grado absoluto, ¿eh? Lo que tengo que sacar es las sumas de los exponentes de cada uno. Aquí va a ser 5 y aquí va a ser 4. Por ende, como me quedo con la suma mayor, por ende va a ser de quinto grado absoluto. Eso ahí. ¿Sí? Bien. Javi, ¿lo entiendes? Súper. Entonces, ahora, términos semejantes. ¿Qué son los términos semejantes? Términos semejantes son aquellos términos o simplemente monomios que tienen mismos factores literales, pero igual también mismo exponente. Es sumamente importante, tiene que ser totalmente igual lo que tiene que ver con las letras. Como por ejemplo, el 8a elevado a 3, b elevado a 2. ¿Bien? Y el 5a elevado a 3 y b elevado a 2. Fíjense, ambos tienen el a y el b, y uno está elevado a 3, el a por ambos lados y 2 por ambos. ¿Qué significa esto? Que son semejantes. Pero el ejemplo 2, si se fijan, tengo x y x, pero el primer x está elevado a 2 y el otro está elevado a 3. Eso significa que esto no sea semejante. ¿Por qué? Porque tiene que tener la misma letra y esas letras tienen que estar elevadas a lo mismo. ¿Qué otros términos son semejantes? X cuadrado, 3x cuadrado, 0,5x cuadrado. Son semejantes. Entonces, pues más adelante, ahora de esto vamos a aprender a calcular esto cuando ¿qué pasa cuando son términos semejantes? Yo puedo hacer una reducción de términos semejantes con, con la adición y sustracción de estas cosas. Bien, esa es la idea. Entonces, adición y sustracción de operaciones algebraicas. Primero, ¿cuándo puedo sumar o cuándo puedo restar términos semejantes? ¿Bien? Siempre y cuando puedo restar términos mientras estos sean semejantes. ¿Eh? Es decir, tienen que ser semejantes, si no, no los puedo sumar.
¿Y cómo se suman? Sumamente importante. Por ejemplo, en este caso, tengo el xy cuadrado más 2xy cuadrado. Y tendría que sumar las partes, los coeficientes numéricos, que en este caso, fíjense que es 1, el de acá, y el de allá es 2, y multiplicarlo por como el que lo mantiene, su factor literal que es igual para ambos. Por ende, esto es 3xy cuadrado, mismo resultado que aparece ahí. Esa es como la idea de sumar y restar, es totalmente lo mismo. ¿Qué pasa si esto hubiese sido una resta? Lo que yo tengo que hacer es restar sus coeficientes numéricos, su coeficiente numérico es 1, y se mantiene el factor literal que lo mantiene. Entonces esto me queda menos 1xy al cuadrado. Que el menos inclusive no se puede. O sea, el 1 no se puede. No se pone si yo quiero. No se lo dejo así. Esa es la idea. Eso es sumar o restar términos algebraicos. Ahora, si yo tuviese x cuadrado más x más 3x cuadrado, yo en este caso tengo que determinar cuál de estos son semejantes, como por ejemplo son semejantes el x cuadrado y el 3x cuadrado. ¿Por qué? Porque el x no, porque no está elevado a 2 y tiene que estar elevado a 2 para que sea semejante. Tienen que ser iguales, totalmente iguales, tanto en la letra como en el exponente. Es decir, esto sería 4x cuadrado más x. Ahora, ¿qué pasa aquí? Depende del contexto. En este caso no se tocan. Y de hecho no se tocan porque no puedo. No se pueden juntar, no se pueden sumar, no se pueden restar, porque para sumarse y restarse solo tienen que ser términos semejantes. No hay otra manera. Si no son términos semejantes, no se puede. ¿No? Eso es. Chiquillos, ¿entendieron cómo sumar o restar estos términos? ¿Términos semejantes? ¿Términos algebraicos? ¿Sí? Ya, bien. Hay algo que hay que tener muy, muy en claro, chicos. Muy, muy en claro. Que es lo que aparece aquí. ¿No? Que cuando yo resto. Que hay una cosita que nos vamos a saltar un poco. Y para eso, voy a meter acá. Para que ustedes vean algo. ¿No? Cuando yo tengo les voy a poner un ejemplo. Si yo quisiese hacer esto, 5x menos 10 menos 4x menos 12, aquí va a pasar lo siguiente, chiquillos. Cuando yo tengo un menos antes de un paréntesis, ese menos me cambia los signos tanto de todo, de hecho de todos los términos que están adentro. Es decir, el 4 que era positivo ahora va a ser negativo y el 12 que era negativo va a ser positivo. Y si tengo más términos para adelante, se van a ir cambiando los signos recurrentemente. Si es negativo pasa a ser positivo, si es positivo va a pasar a ser negativo. Y ahora recién veo términos semejantes. 5x menos 4x, eso me da un x. Ya no lo voy a escribir, el 1. Y menos 10 y más 12, eso me da como resultado 2. Más 2. Bien. Esa es la idea. Entonces, Nico, ¿también quedó claro esto? Y Javi, ¿quedó claro lo anterior y esto? Bien. ¿Nico? Ya, perfecto. Eso lo tienen que tener sumamente claro, chicos. Muy, muy claro. Ahora aprendamos a multiplicar. ¿Bien? ¿Cuáles son las multiplicaciones que nosotros necesitamos saber? Primero, tenemos la primera multiplicación, que es multiplicación de monomio por monomio, es decir, término por término. Esta es la más fácil por lejos. Y de hecho, Javi, dame dos monomios cualquiera. El que a ti se te ocurre.
¿Ya? ¿Ya? Ya. Muchas gracias. Fíjense, chiquillos, si que estos se multiplican, estos son dos monomios, monomio por monomio, lo primero que tengo que hacer es multiplicar los coeficientes numéricos. Y después se multiplican cada uno de los términos literales. Es decir, el A de este lado se multiplica con el A del otro lado, pero no hay ninguna del otro lado. El B de este lado se multiplica con el otro B del otro lado. Chuta, no hay ninguno. Y el X de este lado se multiplica con los X del otro lado. Entonces, como no hay ninguno, se deja así. En este caso, la respuesta sería 40 ABX cubo. Pero yo lo voy a poner en otro ejemplo. Como por ejemplo el 6x cuadrado y más, o sea, por 7x no. ¿Ve? Entonces, primero lo que tengo que hacer es multiplicar los coeficientes numéricos y después multiplicar los literales, uno por uno, la x con la x y así. Y en este caso, x cuadrado por x. Eso tengo que multiplicarlo. Y el y por ninguno, porque no está el y en el otro lado. Pero tengo que bajarlo igual. Entonces, fíjense, 6 por 7, 42. ¿Y cuánto es x cuadrado por x elevado a 1? Es una propiedad. Nosotros la vimos cuando pasamos potencia. Multiplicación de potencia de igual base, se mantiene la base y se suben los exponentes. En este caso me va a quedar un x elevado a un 2 más 1 por y. Resultado, 42 x elevado a 3 por y. Eso es monomio por monomio. Chiquillo, ¿claro el monomio por monomio? Ya, bien. Vamos a ver si necesitan otro ejemplo, me pueden decir. Ahora, si queda claro esto, es súper porque va a quedar mucho más claro lo que viene a él ahora. Multiplicación de monomios por polinomios. ¿Eh? Y vamos a ocupar esto mismo como ejemplo para enseñarles cómo se hace. En este ejemplo tenemos menos 5x cuadrado por x elevado a 4 menos y menos z cuadrado. Si se fijan, tengo un monomio que es el menos 5x cuadrado y un polinomio que es el x elevado a 4 menos y menos z al cuadrado. ¿Y cómo se hace esto? Se toma este y se multiplica por el primero. Se toma este y se multiplica por el segundo y este mismo se multiplica por el tercero. Es como 1 a 1. Entonces el primero sería menos 5x cuadrado por x elevado a 4 más menos 5x cuadrado por menos y más menos 5x cuadrado, s con s, ¿verdad? Por z al cuadrado. Y ahí, ahora tenemos que ir resolviendo. Aquí me queda menos 5. Y fíjense que aquí tengo pura multiplicación de monomio. Menos 5 por 1, menos 5. X elevado a 2 por x elevado a 4 es x elevado a 6. Y aquí, menos 5 por 1, 5. ¿Bien? Negativo por negativo es positivo. X cuadrado y. Y aquí me queda menos 5 x cuadrado z. La z igual era negativa, así que esto me queda positivo. Negativo con negativo es positivo. Es decir, acordarnos también de los signos cuando positivo por positivo me da positivo, negativo por negativo me da positivo, y que si eran distintos, da igual el orden, el resultado era negativo. Es el. Entonces los signos aquí los tenemos que tener súper claros. ¿Ya? Chiquillo, multiplicación de monomios por polinomios, ¿está claro? Sí, no, necesitan otro ejemplo.
Bien, tipo. Súper. Entonces, y por... A ver, dejen ver un poquitito. Eh, un segundo, necesito saber dónde tenemos que ir. Ya, y por casi último de hoy, lo que tiene que ver con polinomio por polinomio. Yo probablemente estas cosas ya las han visto, por eso quizás se las hace más fácil. Y en esto es muy parecido a lo anterior, que sería así. Como 3x más y 2x más 3y. Y la idea es esta. El primer término por el primero y el primero por el segundo. ¿Ven? Como el primero se multiplica con todo y el segundo también se multiplica con todo. Y así si hay más términos, el tercero con todo, el cuarto con todo, uno a uno. Esa es la idea. Entonces aquí me quedaría 3x por 2x más 3x por 3y más y por 2x más y por 3y. Resultado, 6x cuadrado. ¿Por qué? Porque x cuadrado. Porque sería 3 por 2 y x elevado a 1 por x elevado a 1 me da x al cuadrado. Y aquí me da 3 por 3, x por y, más 2 por 1, acá en este caso, de xy, más de 3 por 1 de y por y. Resultado, 6x cuadrado más 9xy más 2xy más 2y cuadrado. Término semejante, el 9 y el 2. Entonces me queda 6x cuadrado más 11xy más 3y cuadrado. Esa es la idea. Entonces, chiquillos, necesito saber, ¿entienden? ¿Saben cómo es ahora la multiplicación de polinomios por polinomios? Bien. Claro que sí. Claro que sí. Ya. Otro ejemplo sería este. Lo vamos a hacer acá. Podría ser x más 3 por x cuadrado más 2x. Entonces, primero lo que tengo que hacer es multiplicar el x por el x cuadrado y el x por el 2x. X por x cuadrado es x por x cuadrado. Y x por 2x, x por 2x. Ahora, el 3 por este y el 3 por ese. Más 3 por x cuadrado más 3 por 2x. Y ahora hago estas multiplicaciones. Eso me queda un 3 elevado a 3. Esto de aquí me queda un 2x elevado a 2. Eso de aquí me queda un 3x elevado a 2. Poniendo el signo. Ojo. Y aquí me queda un 6x. Esa es la idea. Ahora término semejante. S con S y me queda x elevado a 3 más 5x elevado a 2 más 6x. ¿Ya? Javi, ¿ahí se entendió mejor? Ya, perfecto. Ya, chicos. Nos quedan 10 minutos y vamos a hacer algo que va a ser, bueno, una practiquilla de ustedes. Aprovechando que estamos aquí solo nosotros y también porque tenemos tiempo. Así que les voy a dar dos ejercicios. ¿Ven? Los voy a escribir aquí los dos. Y la idea es que de aquí van a tener unos 5 minutitos para que ustedes lo hagan. Les voy a dar uno para cada uno nomás.
Así que hasta que no escriba los dos, no les voy a decir cuál es el de los dos. Y, y bueno, una vez que lo tengan listo, pueden desbloquear su micrófono y decirme cuánto les da. O otro que pueden hacer es simplemente escribirlo en el chat. Si es que no les complica como escribir el elevado o algo así. Y yo reviso ahí si es que está bueno. ¿Ya? Entonces, ¿cuál le voy a dar a cada uno? El primero va a ser para la Javi y el otro va a ser para mí. ¿Ya? Ese le como en 5 minutos que los tengan, yo mientras voy a ir a buscar agüita, así que denme el ok de que entendieron lo que tienen que hacer. Javi, Nico. Ya, perfecto. Entonces, 5 minutitos y el resultado. ¿Ya? Voy a buscar agüita y vuelvo. Chiquillo, aquí estoy, cualquier cosita. Volví ya con mi agüita y algo de azúcar porque el día ha sido largo y me estoy quedando casi dormido ya. Y me queda un corazón. Así que apenas lo tengan, me dicen. Y si tienen cualquier duda también. Estoy aquí.
Bien, Javi. ¿Cuánto te dio? Mm, Ya, estuvo súper, súper bien. Perfecto. ¿Ya? Eh, Esto hay que saberlo sí o sí. Nosotros lo vamos a ocupar mucho. Y no solamente en álgebra, inclusive también después cuando veamos geometría, probablemente también vamos a aplicar álgebra. Álgebra es una rama que toma muchas otras ramas de la mano porque nos ayuda a escribir generalidades. Entonces, súper bien. Súper, súper bien. Me interesa que esto quede súper claro. Nico, ¿cómo vas? Cuéntame, ¿cómo te digo? Ya. Mm, ya, fíjate que... Sí, tranqui. Aquí faltó... Tú multiplicaste ese por ese y te faltó multiplicar este por este. Entonces aquí te da menos 4x cuadrado y. ¿Ya? Y después, claro, lo otro lo hiciste súper. S por S. Pero ahora un detalle chiquillo para ustedes. El Nico me dijo 2ix. Y eso es un error que se comete normalmente. De poner la primera letra así como porque esa me aparece primero. Y la verdad es que siempre intenten poner en orden alfabético. ¿Sí? Es decir, el X primero, intenten tener un orden claro. O sea, si ojalá orden alfabético. Si ustedes tienen otro orden que yo desconozco, podrían hacerlo. Pero ojalá, por favor, orden alfabético, porque en el momento que ustedes hagan términos semejantes, si no los tienen ordenados, van a pensar que son distintos términos. Pero no, porque el orden no afecta en la multiplicación. Acuérdense que el orden da igual en la multiplicación. Entonces intenten hacerlo en orden alfabético. Ya, y después te queda S con S, que me da menos 2 y cuadrado. Más por menos, menos y así queda. En este caso, el hecho de que aquí hubiésemos tenido un cuadrado me impidió que haya términos semejantes. En el caso de la Javi, al principio era así, y después le daba, creo que menos 12xy más 10xy. Entonces tenía este término semejante con este que le dio como resultado eso. ¿Bien? Quizá el orden era distinto, pero eso además. ¿Bien? Pero eso, chiquillos. Bien, bien, porque lo hicieron bien. Eh, a pesar de errores muy pequeñitos lo del Nico, pero es sumamente pequeñito y arreglable. Entiendo que entienden multiplicar y eso me deja tranquilo. ¿Por qué? Porque la siguiente clase vamos a seguir con álgebra, con esta álgebra introductoria. Y lo que vamos a ver, chiquillos, va a ser productos notables, vamos a ver factorización, ¿bien? Y en esas dos cosas al menos necesitamos saber esto súper, súper bien. Y después vamos a ver un poco sobre algunos mínimos con múltiplos, por ejemplo, que tiene que ver con donde igual el máximo común denominador, cosas que nosotros sacamos, pero ¿qué pasa ahora cuando hay letras? Y después, ¿qué pasa cuando tengo fracciones? Que es básicamente lo mismo, o sea, no cambia mucho la cosa. Eh, y eso vamos a hacer la clase siguiente. Y ya con eso vamos a tener la clase introductoria de álgebra, en donde de ahí en adelante vamos a ver ejercicio. ¿Eh? O sea, la tercera clase ya sería ejercicio, y la tercera clase sería, creo que la primera semana del... A ver si les puedo verificar acá. La semana del 20 vamos a ver esa materia que les digo yo, la siguiente parte. Y la semana, bueno, en principio sería la del 27, pero yo les quería hablar eso. O sea, por mi parte al menos no habría problema de que esa semana, ese día del 27
nosotros tuviésemos clases, porque es día feriado, entonces de momento no deberíamos tener clases, pero eh, la verdad tenemos que hablarlo tenemos que hablarlo los cinco, ¿bien? Entonces, yo no sé, por ejemplo, si el Nico, la Javi hablan con Jacobo o la Laura, pero sería ideal que pusiesen, que le dijeran si es que, o ustedes se pusieran de acuerdo mañana en clases. Yo les voy a dejar un mensaje ahora, si es que ustedes quisieran tener clase el 27 o no. ¿Bien? Después de todo es una hora no, pero si es que ustedes tienen algún plan de que van a salir, de que no van a estar en sus casas, o, o si solamente va a faltar uno y ese dice no importa, a mí me graban la clase, pero la cosa es que quiero que ustedes cuatro se pongan de acuerdo, de alguna otra manera, si es que quieren tener clase o no ese día para verlo, ¿ven? Porque por mi lado no hay problema y para mí por mi lado mucho mejor porque así pasamos los ejercicios rápido y pasamos a lo siguiente que son funciones. Pero ustedes decían, ustedes decían. Así que eso, chiquillos. La clase de hoy termina hasta aquí. Espero hayan aprendido, más que aprendido, recordado muchas cosas. Porque esto es fundamental y es súper, súper clave. Y de esto tiene mucho que ver con multiplicación de potencia, sobre todo cuando multiplicamos letras, ¿cierto? Y por eso les dije que las clases anteriores eran súper importantes cuando vimos potencia raíz. Así que eso, chiquillos. ¿Alguna duda? ¿Algo? Antes de cerrar. Bien, súper. Ahí se ponen de acuerdo entonces ustedes con los chiquillos. ¿Ven? Voy a parar la grabación entonces para